En el Evangelio de Juan, capítulo 5, encontramos una historia extraordinaria. Now, in John chapter 5, we find a story that's very interesting and extraordinary. Dice así la palabra del Señor. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Verse 1 says, Afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holy days. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betesda. Inside, Perdón. Betzata, es que esta otra versión que estoy leyendo. Okay. Sorry. Okay. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda with 5 covered porches. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. One of the men lying there had been sick for 38 years. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, "Would you like to be healed?" Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Verse 7 says, "I can't, sir," the sick man said, "for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me." Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Jesus told him, "Stand up, pick up your mat, and walk." Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Instantly, the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath. Quiero hacer acá una aclaración para aquellos que tal vez no entiendan de qué se trata ese estanque. Now, I want to make a clarification here for some of those that don't understand the pool, well, what we're talking about here, the pool of Bethesda. No sabemos bien, pero era un estanque donde de tanto en tanto había tal vez una ebullición o unas burbujas o se agitaba el agua de alguna manera. It is said that in the pool of Bethesda, there was a certain time of the day or throughout the day where there would be bubbles and it would immerse in the pool of Bethesda. Hoy en día se cree que tal vez eran aguas termales y entonces de vez en cuando salía agua debajo y entonces agitaba el agua. It is said in today's day that it was proven to be a hot spring, a natural hot spring where the water would bubble up. Pero ellos creían en ese tiempo que un ángel bajaba de vez en cuando, que no lo veían, y agitaba el agua. But during that time, it was believed that an angel would come down and agitate the water. Y ellos creían que esa era la señal para bajar al estanque, meterse y quedar sano. And many believe that at that moment, that was a sign for them to make their way into the pool. ¿Cuántos el día de hoy sienten o creen que están sanos? How many of you today Levanta la believe mano. you have been healed? Raise your hands. Muy bien. Físicamente, ¿cierto? Physically, right? Pero hay cosas en el alma que todavía no hemos superado. But there's things in our soul that we haven't overcome. La pregunta que hoy Jesús te hace es, ¿quieres ser sano? The question that God has for you today is, do you want to be healed? Dios sigue haciendo milagros de sanidad física, pero también emocional y espiritual el día de hoy. God continues to make miracles of physical, emotional, and spiritual healing. Y a veces el milagro no llega como esperábamos.
And then sometimes the miracle doesn't happen how we expect it. Una muchacha llamada Johnny Erickson Tada era una muchacha llena de vida, muy saludable. There was a young lady by the name of Joni Erickson Tada. She was a young lady full of life. She was 17 and had dreams. She had a lot of energy and a good future. Pero un día, al lanzarse al agua, calculó mal la profundidad. But one day, she dove into the water and miscalculated the depth. Se pegó en la cabeza en el fondo. En un instante, lo que parecía un día de diversión se convirtió en una tragedia. Her head hit the bottom, and in an instant, it seemed like a day of having fun became a tragedy. Su cuerpo quedó paralizado desde los hombros hasta abajo, hasta sus pies. She became paralyzed from the shoulders all the way down to her legs. Imagínese por un momento el peso de ese momento, de esa realidad. Now, imagine for a moment the weight of that reality. Una joven que antes corría, nadaba, abrazaba, escribía, se vestía sola, de pronto no podía mover sus manos. A young lady who once ran, swam, hugged, wrote, would dress herself, would suddenly not be able to move her hands. No podía levantarse, no podía caminar. Su cuerpo estaba vivo, pero su mundo parecía haberse detenido. She couldn't get up, she couldn't walk, her body was alive, but it seemed like her world came to a screeching halt. Durante su rehabilitación, Johnny pasó por una oscuridad muy profunda. Now, during her rehab, Joni went through a deep darkness. Hubo enojo, depresión, preguntas espirituales y mucha depresión. There was rage, depression, spiritual questioning, and desperation. Su oración cambió porque ya no era una oración bonita. Her prayer changed because her prayer wasn't always a nice prayer. Muchas veces su oración ya no tenía poesía, tenía lágrimas. Y a veces su oración no decía, Señor, te alabo, sino, Señor, ¿dónde estás? Many times in the middle of pain our prayer or the prayer was not poetic. It has tears. Sometimes it's not, Lord, I worship you, but it's, Lord, where are you? Y muchas veces su alma ya no cantaba, apenas gemía. And sometimes her soul no longer sang, it barely hummed. Sin embargo, Dios comenzó a hacer una obra muy profunda en ella. However, God started working in her. Hermano, Dios sana de muchas maneras. Brothers and sisters, God heals in many ways. A veces sana el cuerpo físico de manera inmediata. Sometimes He heals the body physically and immediately. A veces sana el corazón en medio de una condición complicada. And sometimes He heals in a time where there's a complicated situation. A veces rompe cadenas externas. Sometimes He tears down external chains. A veces rompe cadenas internas. Sometimes He breaks internal chains. A veces levanta al enfermo de una cama. A veces levanta la fe de alguien que ya no quiere seguir viviendo. Sometimes He lifts somebody with little faith, and sometimes He lifts people that no longer want to be here. Pero en todos los casos, Cristo sigue sanando el día de hoy. But in all cases, Jesus still keeps healing. Y con esa verdad en el corazón, nos acercamos al pasaje que ya hemos leído. And with that in mind, we draw near to that passage today. Aquí encontramos a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Here we find a man that has been sick for 38 years.
38 años esperando. 38 years waiting. 38 años viendo pasar oportunidades. 38 years seeing opportunities pass him by. Y 38 años cargando no solo con una enfermedad física, sino también con una herida emocional, social y espiritual. 38 years not only carrying physical illness, but also emotional, social, and spiritual wounds. Pero un día llegó Jesús. But one day, Jesus shows up. Y cuando Jesús llega, aún aquello que parecía condenado a permanecer igual, puede ser visitado por el poder sanador de Dios. And when Jesus arrives, although something that might seem condemned to continue, the same can be visited by the healing power of God. Jesús sí puede ver a aquel a quien todos no pueden ver. Jesus sees the one who everyone else stops seeing. El texto nos dice que Jesús subió a Jerusalén y llegó cerca del estanque de Betesda. Now the text here tells us that Jesus went up to Jerusalem and arrived near the pool of Bethesda. Allí había una multitud de enfermos. And in that place there was a multitude of ill people. Habían ciegos, cojos, paralíticos y quién sabe cuántos más. There were blind people, amputees, and handicapped, and many more. Era un lugar de dolor. It was a place of pain. Un lugar donde se acumulaban cuerpos heridos y esperanzas cansadas. A place where wounded bodies would gather and there would be exhausted hope. Betesda significa casa de misericordia. Now, Bethesda means house of mercy. Pero para muchos aquel lugar se había convertido en una casa de frustración. But for many, that place had become a house of frustration. Era el lugar donde muchos esperaban su milagro. It was a place where many waited for their miracle. Pero también donde muchos veían pasar los años sin poder recibirlo. But it was also a place where many would see the years pass them without receiving it. Entre todos ellos había un hombre que tenía ya 38 años estando enfermo. And in the middle of all of them, there was a man that was ill for 38 years. 38 años es mucho tiempo. Now, 38 years is a long time. No era una enfermedad pasajera. It wasn't a brief illness. No era una crisis de una semana. It wasn't a crisis of a week. Era una historia de vida marcada por la limitación. It was a life story that was marked by limitation. Y seguramente muchos ya lo conocían como el paralítico. And probably many of them identified him as the paralytic man. Su condición física se había convertido en su propia identidad. His very own condition had become his identity. Hay condiciones dolorosas que con el tiempo parecen hasta robarnos el nombre. There are conditions that are so painful that with time, they rob us of our own name. La gente deja de ver a la persona y solo ve el problema. People stop seeing that person and only see the problem. Ya no dicen, ahí está un hijo de Dios. They no longer say, here's the child of God. Dicen, ahí está el enfermo. They say, here is someone ill. Ya no dicen, ahí está alguien con propósito. They don't say here's somebody with purpose. A veces dicen, ahí está el caso difícil. They say, there's someone with a difficult situation. Ya no dicen, ahí hay una vida con gran potencial. They no longer say, there's somebody with great potential. Dicen, ahí está el que nunca va a cambiar. They say, there is someone there that will never change. Pero Jesús no lo vio así. But Jesus didn't see it that way. Juan 5:6 dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Now, John chapter 5 says that Jesus saw him laying down and he knew that he had been that way for a long time. Esa frase es profundamente consoladora. Jesús lo vio. That phrase there is profoundly comforting. Jesus saw him. ¿Sabías que la sanidad comienza cuando entendemos que Jesús nos ve? Did you know that healing starts when we understand that Jesus sees us? Tal vez la multitud ya lo había normalizado.
Maybe the multitude had already normalized it. Tal vez los visitantes pasaban junto a él sin detenerse. Maybe the visitors to the pool would see him and just pass him without stopping. Tal vez su familia ya se había cansado. Maybe his family just got tired of him. Tal vez sus amigos ya no tenían palabras. Maybe his friends lacked words. Tal vez el mismo paralítico había dejado de esperar algo nuevo. Maybe even the paralytic man stopped waiting for something new. Pero Jesús lo vio. But Jesus saw him. Y no solo lo vio superficialmente. And he not only did Jesus see him on the surface, El texto dice que Jesús sabía que llevaba mucho tiempo en esa condición. the text here says that Jesus knew that he had been this way for a long time. Cristo conocía la duración de su dolor. Christ knew the time frame or the duration of his pain. Conocía los años de espera. He knew all the years of waiting. Conocía las noches de frustración. He knew all those nights of frustration. Conocía las noches cuando se refugiaba contra la pared para llorar de tanto dolor y de tanta tristeza. He knew of the nights where he would take refuge against the wall to cry of pain and sadness. Conocía su historia completa. He knew his complete history. Hermanos, hoy hay una verdad que la iglesia necesita escuchar. Brothers and sisters, today there is a truth that the church needs to hear. Dios no se ha olvidado de los que llevan mucho tiempo sufriendo y esperando. Dios hoy te ve. This is a reminder that he has not forgotten those who have been suffering for a long time. Today, God sees you. Él ve al que ha luchado por años con una enfermedad física. He sees the one who has struggled for years with a physical illness. Él ve a la madre que sonríe en público, pero que llora en silencio. He sees the mother that smiles in public but weeps in silence. Él ve al joven que parece fuerte, pero está emocionalmente quebrado. He sees a youngster that seems strong on the outside but emotionally is broken. Él ve al matrimonio que lleva muchos años destruyéndose. He sees a marriage that has been destroying itself for years. Él te ve a ti que sirves en la iglesia, pero que por dentro te sientes sin propósito. He sees the ones that serve, the believer that serves in church, but on the inside feels without purpose. Él ve al pastor cansado. He sees the exhausted pastor. Él ve al anciano olvidado. He sees the forgotten elder. Él ve el corazón que ya no sabe cómo pedir ayuda. He sees the heart that no longer knows how to ask for help. Cristo ve lo que otros no pueden ver. Christ sees what others cannot see. Hermanos, en una sociedad donde muchas personas se sienten invisibles, Brothers and sisters, in society where many people feel invisible, el Evangelio anuncia que el Hijo de Dios se acerca a los lugares de dolor y mira con misericordia a los quebrantados. the gospel announces that the Son of God draws near to the places of pain and looks at the broken with mercy. La primera aplicación es esta. The first application here is this. No confundas el silencio de Dios con ausencia de Dios. Don't confuse God's silence with God's absence. El hombre llevaba 38 años enfermo, pero eso no significaba que Dios no lo conociera. Now, the man here had been ill for 38 years, but that didn't mean that God didn't know, that Jesus didn't know him. El hecho de que el milagro no había llegado todavía no significaba que el cielo se había olvidado de él. The fact that the miracle hadn't arrived yet didn't mean that heaven had forgotten about him. A veces nos preguntamos, Sometimes we think, si Dios me amara, esto no me hubiera pasado. if God loved me, this wouldn't have happened. Si Dios estuviera conmigo, yo no estaría, ya estaría, sano. If God was with me, I would have already been healed. Si Dios escuchara mis oraciones, mi familia ya estaría restaurada. If God heard my prayers, my family would have been restored. Si Dios tuviera misericordia de mí,
esta herida ya no dolería. If God had mercy on me, this wound wouldn't hurt. Pero el pasaje nos enseña que el tiempo prolongado de aflicción no cancela la compasión divina. But this passage here teaches us that a prolonged period of affliction does not cancel God's compassion. La demora no significa abandono. Delay does not mean abandonment. El silencio no significa indiferencia de Dios. Silence does not mean indifference from God. Tu espera no significa rechazo de Él. And waiting does not mean rejection. Dios te sigue viendo. God continues to see you. Dios sigue sabiendo. God continues knowing. Y Dios se sigue acercando. God continues to draw near to you. Y cuando Cristo se acerca, And when he draws near to you, no llega tarde. he doesn't show up late. Llega con poder y autoridad. He arrives with power and authority. Jesús pregunta lo que confronta el corazón. Now Jesus asks a question that confronts the heart. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? ¿Quieres ser sana? Do you want to be healed? A primera vista parece una pregunta rara, extraña. Now, at first glance here, it seems like a strange question. ¿Cómo preguntarle eso a alguien que lleva 38 años enfermo? How could you ask that question to somebody that's been sick for 38 years? ¿No es obvia la respuesta? Isn't the answer obvious? ¿No está acostado junto al estanque precisamente porque quiere ser sano? Isn't he lying by the pool because he wants to be healed? ¿Quiere ser sano? Do you want to be healed? No es solamente una pregunta física, It wasn't only a physical question. es una pregunta existencial. It was an existential question. Era como si Jesús le dijera, It was as if Jesus told him, después de tantos años viviendo así, ¿todavía puedes creer que algo nuevo es posible? after so many years of living like this, can you still believe that something new is possible? ¿Todavía deseas levantarte? Do you still want to get up? ¿Estás dispuesto a dejar la identidad que el dolor te ha impuesto? Are you willing to leave behind the identity that this pain has given you? ¿Quieres salir de este lugar aunque este lugar sea lo único que conoces? Do you want to leave this place even though this is all that you know? ¿Crees que estás listo para recibir hoy tu sanidad? Do you believe that you are ready to be healed? Porque, hermanos, aunque parece duro de entender, Because, brothers and sisters, as hard as it may be to understand, hay personas que prefieren vivir postradas en la desgracia para llamar la atención o para que otros se sigan compadeciendo de ellos. some people prefer to remain trapped in their misery to gain attention or to keep others feeling sorry for them. Otros ya no quieren ser sanos porque la esperanza se les terminó hace ya mucho tiempo. Others don't want to be healed because they lost hope a long time ago. Otros ya se adaptaron a la decepción. Others have adapted to disappointment. Han abrazado la actitud de ya no espero nada en esta vida. They have embraced the attitude that I no longer expect anything from this life. Y cuando uno deja de esperar, también deja de arriesgarse por fe. And when someone stops expecting, they also stop taking risks by faith. Fíjese bien la respuesta de este hombre, Now, I want you guys to listen to the reply of this man, porque esa respuesta revela su condición y su herida interna. because this man's reply reveals his wounds internally. Dijo así: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lord, I have no one to put me into the pool when the water is stirred. And while I am going, someone else goes before me. Él no respondió directamente, sí quiero. He didn't directly respond, yes, I want to. Él respondió desde su dolor. He No responded- tengo a nadie. He responded with his internal pain, I have no one.
Esta frase es una ventana a su alma. Now, this phrase here is a window to his soul. Su parálisis no solamente era física, His paralysis was not only physical, también había soledad. there was also loneliness. Se sentía abandonado, He felt abandoned. había frustración, There was frustration. había comparación, There was comparison. había una historia repetida de ver a otros recibir lo que él necesitaba recibir. There was a repeated story, a repeated pattern of seeing others receive what he himself did not receive. Él dijo, cuando yo intento llegar, otro llega primero. He said, when I try to get there, someone else gets there before me. ¿Cuántos de ustedes viven con esa misma sensación? How many of you today live with that same sensation? Cuando yo intento avanzar, alguien más recibe la oportunidad. When I try to advance, someone else receives the opportunity. Cuando yo oro, parece que Dios le da respuesta a otro. When I pray, it seems like others receive my answer. Cuando yo quiero levantarme, algo me vuelve a detener. Or when I try to get up, something keeps bringing me down. Cuando parece que mi milagro está cerca, alguien más se me adelanta. And when it seems like my miracle is near, someone else gets ahead. Yo no tengo quien me ayude. I have no one to help me. Este hombre estaba enfermo del cuerpo, pero también herido por sentirse solo. Now, this man was bodily ill, but he was also wounded from feeling lonely. ¿Qué es peor? What's worse? Y aquí hay una verdad pastoral muy importante. And here is a very important pastoral truth. Muchas veces la enfermedad más profunda no es la que se ve. Many times, the deep illness isn't where it can be seen, sino la que se esconde en el corazón. but what is hidden internally in the heart. Alguien puede tener salud física, pero estar emocionalmente paralizado. Someone can be physically healthy, but can be emotionally paralyzed. Alguien puede caminar todos los días, pero tener el alma detenida. Someone can walk daily, but have a detained soul. Alguien puede cantar en la iglesia, pero ha perdido la devoción. Someone can sing in church, but have lost their devotion. Alguien puede levantar las manos en adoración, pero llevar años postrado en culpa, temor, vergüenza y tristeza. Someone can lift their hands in worship, yet spend years lying paralyzed by guilt, fear, shame, or sadness. Y Jesús no quiere tocar solamente síntomas. Jesús quiere llegar a lo más profundo de nuestro ser. Now, Jesus just doesn't want to treat the symptoms. He wants to reach the deepest part of our being. Jesús te sigue preguntando, ¿quieres ser sano? Jesus continues to ask, do you want to be healed? ¿Quieres ser sano de esa amargura que te está consumiendo? Do you want to be healed from that bitterness that is consuming you? ¿Quieres ser sano de esa culpa que te persigue? Do you want to be healed from that guilt that is continuing to follow you? ¿Quieres ser sano de esa tristeza que se volvió costumbre en tu vida? Do you want to be healed from that sadness that has become a habit? ¿Quieres ser sano de ese pecado que tú crees que está oculto pero que te domina en secreto? Do you want to be healed from that sin that you think is internal and dominates you in secret? La segunda aplicación es esta. The second application is this. La sanidad comienza cuando dejamos de escondernos detrás de nuestras excusas y le mostramos a Cristo nuestra herida real. Healing starts when we stop hiding behind our excuses and we show Christ our true wounds. El hombre tenía una explicación The man had an explanation, y debo decir, su explicación era válida. and it was a valid one. No tenía quien lo ayudara. He didn't have anyone to help him. Otros llegaban primero. Others would go before him. Su condición era difícil, His condition was difficult. pero Jesús no vino simplemente a escuchar su explicación. But Jesus didn't just show up simply to hear his explanation. Vino a ofrecerle una posibilidad nueva. He came to offer him a new possibility. Hay excusas que nacen del dolor.
Now, there are excuses that are born from pain. Hay defensas que nacen de heridas legítimas. There are defenses that are born from legitimate wounds. Hay frases que repetimos tanto en la vida que terminan convirtiéndose en una prisión. There are phrases that we repeat so much that they become our own prison. Yo soy así porque me hicieron daño. I am like this because I was hurt. Yo no puedo cambiar. I can't change. Mi familia siempre ha sido así. My family has always been this way. Ya intenté muchas maneras. I've tried many times. Dios ayuda a otros, pero no a mí. God helps others, but not me. De tantos años, ya no vale la pena. After so many years, it's not even worth it. Pero Cristo se coloca frente a nosotros y nos pregunta a ti y a mí, ¿quieres ser sano? But Christ puts himself in front of us and asks us, do you want to be healed? La fe se atreve a creer que la última palabra no la tiene ni la enfermedad, ni el trauma, ni el pasado, ni el abandono, ni el diagnóstico, ni el pecado. Faith dares to believe that the final word does not belong to illness, trauma, past, abandonment, a diagnosis, or even sin. La última palabra la tiene Cristo. The final word belongs to Christ. Pero escúchame, But listen, cuando tú se lo permites, when we allow him to have it, cuando tú se lo permites. when you allow it to happen. Entonces, Jesús le ordena levantarse antes de que el hombre sienta que pueda hacerlo. And so Jesus orders the man to stand before the man feels like he can do it. Después de escuchar al hombre, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. After hearing the man, Jesus told him, stand up, take your mat, and walk. Aquí está el centro milagroso del pasaje. Now here is the miraculous centerpiece of this passage. Jesús no lo llevó al estanque, Jesus didn't pick him up and take him to the pool. no agitó el agua, He did not stir the water. no le dijo, voy a buscar a alguien que te cargue. He didn't say, I'll find someone to carry you. No usó el método que el hombre esperaba. He did not use the same method that the man thought. Jesús no necesitó el sistema del estanque porque él mismo era la fuente de sanidad. Jesus didn't need the pool system because he himself was the source of healing. El hombre pensaba que su milagro dependía de poder llegar al agua, The man thought that his miracle depended on him getting to the water. pero el milagro llegó cuando la palabra viva se acercó a él. But his miracle came when the living word got close to him. Esto es poderoso. That is powerful. El hombre tenía su esperanza puesta en un movimiento del agua, pero Dios le envió al Señor de toda la creación. The man had his hope placed in the movement of the water, but God sent him the Lord of all creations. A veces nosotros también limitamos a Dios a un método Sometimes we limit God to a method, y pensamos, Dios solo puede sanar mi cuerpo, mi salud, si ocurre de esta manera. We sometimes think God can heal me if it happens, or heal my body if it happens this way. Dios solo puede restaurarme si cierta persona cambia primero. God can only restore me if this changes first. Dios solo puede responder si las circunstancias se alinean como yo espero. God can only respond if the circumstances align how I hope for. Pero Jesús no está limitado a tus métodos, a tu percepción. But Jesus isn't limited to our methods or your perception. Él puede sanar a cualquier persona en un altar, He can heal anyone here at the altar, en una casa, at a home, en un hospital, at a hospital, en una habitación donde alguien llora de madrugada. in a room where someone weeps in the early morning. Él puede sanar en medio de una oración, He can heal by means of prayer, during prayer, mediante un tratamiento médico,
by means of a medical treatment, mediante una palabra bíblica, by means of a biblical text, a través de la consejería, by means of counseling, mediante el perdón, by means of forgiveness, mediante una comunidad de fe, by means of a community of faith, a través de un proceso largo o mediante una intervención inmediata de poder. by means of a long process, or by means of an immediate intervention of power. De cualquier manera, Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. God is still continuing to perform miracles today. Y lo seguirá haciendo hasta que Él regrese por segunda vez. And he will continue to do so until the second coming. Creemos en un Dios que puede sanar cuerpos enfermos. We believe in a God that can heal ill bodies. Creemos en un Cristo que tocó leprosos, abrió los ojos a los ciegos, levantó a los paralíticos y resucitó a los muertos. We believe in a Christ who touched lepers, opened the eyes of the blind, raised the paralyzed, and brought back dead to life. Creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. We believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Creemos que el Espíritu Santo sigue obrando en medio de su iglesia. We believe that the Holy Spirit is still working in this church. Creemos que la oración de fe no es un rito vacío, We believe that the prayer of faith is not an empty ritual, sino un clamor que llega hasta el corazón del Padre. but a cry that reaches to the heart of the Father. Pero también creemos que la sanidad divina es más amplia que la desaparición de un síntoma físico. But we also believe that divine healing is more broader than the disappearance of a physical symptom. Dios sana emociones destruidas. God heals destroyed emotions. Dios sana memorias heridas. God heals wounded memories. Dios sana identidades quebradas. God heals broken identities. Dios sana voluntades esclavizadas. God heals enslaved wills. Dios sana relaciones. God heals relationships. Sana la conciencia. God heals our conscience. Dios sana la comunión que hemos perdido con Él. God heals the lost communion with Him. El milagro de Juan 5 fue físico. Now, the miracle of John 5 was physical. El hombre se levantó, pero también fue espiritual y existencial. The man got up, but it was also spiritual and existential. Su vida ya no estaría definida por el lecho que lo cargaba. Ahora él cargaba el lecho. His life was no longer defined by the mat that carried him. He now carried the mat. Qué imagen tan poderosa. What a powerful image. Durante años la cama lo había cargado a él. For many years, the mat carried him. Ahora él cargaba la cama. Now he carried the mat. Durante años su condición lo había definido. For many years, his condition defined him. Ahora el poder de Cristo redefinía su historia. Now, the power of Christ redefined his story. Durante años su pasado hablaba más fuerte que su esperanza. For years, his past spoke louder than his hope. Ahora la palabra de Jesús hablaba más fuerte que sus 38 años de imposibilidad. Now, the word of Jesus spoke louder than his 38 years of impossibility. Levántate, toma tu lecho y anda. Rise up, take your mat, and walk. El Señor no le dijo, cuando sientas fuerzas, levántate. The Lord didn't say, when you feel that you have the strength, you can get up. No le dijo, cuando entiendas todo, levántate. He didn't say, when you understand everything, rise up. Cuando desaparezca el miedo, levántate. He didn't say, when fear disappears, get up. Ni le dijo, cuando te apoyen otros, levántate. He didn't say, when everyone supports you, get up. Le dio una orden que exigía fe. He gave him an order that demanded faith. Porque muchas veces el milagro se manifiesta mediante cuando obedecemos la palabra de Cristo. Because many times the miracle manifests itself when we obey the word of Christ. El texto dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho
y anduvo. Now the text here says, and in an instant that man was healed, and he took up his mat and walked. Mira, lo que era imposible obedeció a la voz de Jesús. Now, the impossible obeyed the voice of Jesus. La tercera aplicación y última es esta. The third application and the final is this. La fe verdadera responde a la palabra de Cristo en obediencia. True faith responds to the word of Christ with obedience. No por emociones, Not by emotions, por obediencia. by obedience. ¿Qué significa? What does Que that no, mean? no importa cómo me sienta, It doesn't matter how I feel. no importa lo que ha pasado. It doesn't matter what has happened. Si yo obedezco, If I obey, el milagro viene. the miracle will come. Hay momentos en que Dios nos llama a levantarnos antes de que todo parezca haber sido resuelto. There are moments when God calls us to get up before everything has been resolved. Un paréntesis. Parentheses here. El 80% de nuestras decisiones That 80% of our decisions, las hacemos emocionalmente. we make them emotionally. Por eso después nos arrepentimos de lo que dijimos, pensamos. This is why sometimes we regret what we say or what we think or what we do. Aprendamos a tener pausa en la vida y esperemos a escuchar la voz de Cristo. Let us learn to take a small pause in our lives and listen to the voice of God. Levantarse puede significar volver a orar después de años de sequedad. To get up means praying again after years of spiritual drought. Levantarse puede significar pedir perdón. To get up means to ask for forgiveness. Puede significar buscar ayuda. To get up means looking for help. Puede significar volver a congregarse con un corazón sincero. To get up means to gather with a sincere heart. Levantarse puede significar abandonar un pecado oculto de una vez y para siempre. To get up can mean to abandon a hidden sin once and for all. Puede significar abrir el corazón después de una traición. To rise up, it can mean to open your heart after betrayal. Puede significar creer otra vez que Dios no ha terminado conmigo. To rise up can mean believing once again that God is not finished with you. Toma tu lecho significa no niegues tu historia, pero ya no vivas esclavo de tu historia. To take your bed means don't deny your history, but also don't be a slave by it. El hecho era evidencia de su pasado, pero ya no era su prisión. Now, the mat was an evidence of his past, but it was no longer his prison. Ese hecho se convirtió ahora en su testimonio. That mat has now become his testimony. Lo que antes decía, aquí está un hombre derrotado, What once said, here is a broken man, ahora decía, aquí está un hombre que Cristo levantó. now says, here is the man that was lifted by Christ. Dios no siempre borra las cicatrices, God doesn't always erase scars, pero las convierte en testimonio. but he can turn them into a testimony. Dios no siempre elimina de inmediato todos los recuerdos dolorosos, God doesn't always immediately eliminate all those painful memories, pero puede quitarles el poder de gobernarnos. but he can take away the ruling power of them. Dios no cambia la historia pasada, God doesn't change past history, pero les da un nuevo significado. but he gives them a new meaning. Por eso, hermanos, no tiremos nuestra fe. This is why, brothers and sisters, let us not throw away our faith. No dejemos que nuestra esperanza se apague. Let us not turn off our hope. No dejemos de orar por los enfermos. Let us not stop praying for the sick. No dejemos de creer por los quebrantados. Let us not stop believing in the broken. No dejemos de ministrar a los cansados. Let us not stop ministering to the exhausted. No dejemos de abrir espacios para que Cristo haga lo que solo Él puede hacer en otros. Let us not stop opening up the space so that Christ can do what only he can do. El mundo moderno ha desarrollado grandes recursos para sanar el cuerpo y la mente.
The modern world has developed remarkable resources for healing the body and the mind. Y damos gracias a Dios por la medicina, And we give God thanks for the medicine, la psicología, psychology, la consejería y la ciencia. counseling, and science. Pero solo Cristo levanta al caído y restaura el espíritu humano para la gloria de Dios. But only Christ can lift up the ones who have fallen and restore the human spirit for God's glory. La psicología es buena para la investigación de la conducta humana, Psychology is good to study the conduct of the human, pero solo Cristo restaura el corazón. but only Christ restores the heart. Porque la psicología no tiene la intención de salvar a la humanidad. Because psychology doesn't have the purpose of saving humanity, Pero Cristo ha venido a salvar lo que se había perdido. but Christ is coming to save humanity. Vamos a ir a la conclusión. We're going to the conclusion here. Cristo Jesús está aquí. Christ Jesus is here En este momento, in this moment entre nosotros. within us. El pasaje que leímos no es solamente la historia de un hombre paralítico, es la revelación del corazón de Cristo. Now, this passage that we just read isn't only the story of a disabled man, it's also the revealing of the heart of Christ. Jesús puede entrar en los lugares de dolor. Jesus can enter the places of pain. Ve al que está olvidado. He sees the forgotten, Conoce los años de tu sufrimiento. knows the years of your suffering, Confronta la desesperanza y levanta al caído. confronts hopelessness, and raises up the fallen. Hoy, hermanos, el mismo Cristo sigue acercándose a su pueblo, a ti y a mí. Today, that same Christ continues getting close to his people. Tal vez hoy alguien llegó cargado de enfermedad física. Perhaps someone here today arrived carrying a physical or emotional illness or wound, O una sequedad espiritual. or a spiritual dryness. Tal vez has estado esperando por mucho tiempo ya, Perhaps you've been waiting for a long time, como aquel hombre que estaba junto al estanque. like the man by the pool. Pero esta palabra nos recuerda que la esperanza no está en el movimiento del agua, But this word here reminds us that the hope isn't in the stirring of the water, but in the presence of Jesus. en la presencia de Cristo. Es decir, no está en lo que vemos, sino está tan cerca como nuestro corazón. It's to say that it's not in what we see, but it's with what's close to our heart. Cristo todavía te pregunta hoy, ¿quieres ser sano? Christ still asks you this question: do you want to be healed? Y si tu respuesta es sí, And if your answer is yes, entonces abre tu corazón delante de Él. I invite you to open your heart before him. Muéstrale tu herida, Show him your wounds. entrégale tu dolor, tu cansancio, tu enfermedad, tu pecado, tu historia y muéstrale tu lecho. Give him your pain, your exhaustion, your illness, your sin, your history, and your mat. No te levantes porque tengas las fuerzas. Don't get up because you have enough strength. No te levantes porque entiendas todo lo que has vivido. Don't get up because you understand everything that you have lived. No te levantes porque tu pasado haya sido fácil. Don't get up because your past was easy. Levántate porque Cristo te ha hablado hoy. Rise up because Jesus has called you. La última palabra sobre tu vida no la tiene el diagnóstico, The final say over your life isn't owned by your diagnostic ni la herida, or by your wound ni el abandono, or by abandonment ni tu pasado. or your past. La última palabra la tiene Jesucristo si le puedes creer. The final say belongs to Jesus Christ if you can believe it. Por eso, hermanos, no dejemos de creer. This is why, brothers and sisters, let us not stop believing. No dejemos de orar. Let us not stop praying. Y no dejemos de presentar delante de Dios a los enfermos. Let us not stop bringing the sick before God. Porque el mismo Jesús que llegó a Bethesda sigue llegando a los lugares donde el dolor se ha quedado demasiado tiempo. Because the same Jesus that arrived in Bethesda continues showing up to the places where the pain has dwelled for a long time. Y cuando Él llega, And when he arrives, la misericordia entra.
mercy will enter. Cuando Él habla, When he speaks, la parálisis pierde autoridad. the paralysis loses authority. Cuando Él sana, And when he heals, tu historia cambia. your story changes. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, escucha lo que hoy Él te dice. listen to what he says to you today. Levántate, Get up, toma tu lecho take your mat, y anda. and walk. Amén. Amen. Arriba corazones. Lift up your hearts. Levántate en el nombre que es por sobre todo nombre. Get up from the name above all names, En el nombre de Cristo. in the name of Christ.